El flip-flop es un circuito lógico secuencial activado por flancos. Es considerado la unidad mínima de memoria. Presento la tabla de verdad del flip-flop Jack Kirby o JK. Este flip-flop resuelve un problema presente en el flip-flop set-reset o SR, donde hay una indeterminación de estado cuando la entrada S y R son 1. Al centro se observa la tabla de verdad completa. En esta tabla se muestra que para cada entrada JK y estado QT o actual, al haber un flanco de activación, ya sea de subida o bajada, va a pasar a un estado futuro QT más 1. A los lados tenemos las tablas de verdad reducidas. Del lado izquierdo tenemos la tabla de verdad donde para cada entrada JK, ¿qué sucede con el estado? Y del lado derecho tenemos la tabla de verdad que, dado el estado presente y el estado futuro, ¿qué hay en las entradas? Analicemos la tabla de verdad completa. Para construir la tabla de verdad reducida izquierda, tenemos que para J y K en 0, hay una transición de 0 a 0, pero también puede haber una transición de 1 a 1. ¿Cómo esto puede ser interpretado? Quiere decir que para las entradas 0, 0 en J y K, el estado se conserva. Cuando J vale 0 y K vale 1, vemos que el estado actual puede pasar de 0 a 0 o de 1 a 0. ¿Esto qué significa? Si J y K son 0 y 1 respectivamente, al haber un flanco, la salida va a ser 0. ¿Qué sucede cuando J es 1 y K vale 0? Si el valor actual de salida es 0, entonces al haber un flanco de activación, el estado futuro va a ser 1. Si la salida en este momento es 1 y sucede ese flanco de activación, va a seguir siendo 1. Entonces, si J y K son 1 y 0 respectivamente, el estado futuro va a ser 1. Finalmente, cuando los estados son 1 y 1 para J y K respectivamente, si el estado actual es 0, va a pasar a ser 1. Y si el estado actual es 1, va a pasar a ser 0. ¿Esto qué significa? Que si J es 1 y K es 1, entonces la salida va a ser Q negada. Del lado derecho, la tabla reducida nos muestra cómo son las entradas si vamos a pasar de un estado actual a un estado futuro. ¿Esto cómo es? Si el estado actual es 0 y el estado futuro es 0, ¿cómo deben ser las entradas? Tenemos dos estados y tenemos una primera entrada J y una segunda entrada J. Igualmente tenemos una primera entrada acá y una segunda entrada acá. En el caso de J, se sigue conservando el 0 sin importar el escenario. Entonces J debe estar en 0. Ahora acá, no importa si es 0 o es 1. Al final la transición es la que buscamos. Entonces K realmente no importa qué estado debe de tener. Si queremos pasar de un estado actual 0 a un estado futuro 1, hacemos el mismo proceso. Vamos de un estado 0 a un estado 1. Vemos que en J está en 1 y K no importa si es 0 o 1, va a tener la transición que buscamos. Entonces K no importa qué valor tenga. Ahora, ¿qué sucede si creamos una transición de 1 a 0? J no importa qué valor tenga.
y K debe estar en 1. Finalmente, para 1, pasar a 1. J no importa y K debe estar en 0. Hay dos casos particulares de este flip-flop. ¿Qué pasa si J y K son iguales o K es la negación de J? Con esto generamos dos nuevos flip-flops, que es el tipo toggle y el tipo data. El flip-flop tipo toggle es cuando J es igual a K. Y lo que sucede es que si la entrada toggle está activa, el estado va a ser negado continuamente en cada flanco. Si está inactiva, entonces el estado se mantendrá. Por otra parte, el flip-flop tipo data simplemente retiene la información. Este caso particular es cuando K es igual a la negación de J. Ocuparemos la negación como una barra superior, la AND como la concatenación y la OR con un signo de más.